Vamos a hacer el ejercicio 2 que estábamos haciendo en clase. Entonces, para eso necesitábamos prácticamente de esta tabla de topografía, necesitamos la pendiente diseño, SW. De los caudales, pues obviamente necesitamos ya los caudales por tramo. Esa información la vamos a dejar aquí, en la hoja de diseño, en la hoja. Esta hoja de cálculo ya la tienen ustedes, esta hoja con todas estas fórmulas aquí metidas, ya la tienen ustedes, la que les mandé se fue sin clave, entonces la pueden utilizar sin ningún inconveniente. Prácticamente lo que les voy a hacer es enseñar cómo usar la hoja de cálculo. ¿Y qué pasa si no cumple un tramo o qué es lo que hay que hacer? Entonces, miren, acá estoy dejando, para trabajar el diseño, primero que todo tengo que decir eso, para trabajar los diseños de alcantarillado, lo podemos trabajar por diferentes expresiones de personas que han trabajado en hidráulica, que han estudiado la hidráulica. La que me pide a mí el mini currículo que le enseñe es la ecuación de Manen, o que trabajemos o que hagamos los diseños con la ecuación de Manen. Entonces, pues por eso esta hoja de cálculo está en función de esa formulita. Pero se pueden calcular con la fórmula de Colebrook, que por ejemplo es con la fórmula con la que normalmente mi esposo y yo diseñamos alcantarillados. Fue la que nos enseñó la profesora, pero a mí en esta universidad me han pedido que trate de ser estricta con lo que tiene el mini currículo. Pero ambas son buenas. Lo que pasa es que la ecuación de Cole tiene más variables, es más compleja de utilizar porque tiene más cosas que meter. Como vamos a trabajar en función de Manen, no sé si se acuerdan de la fórmula de Manen, yo creo que sí. Aquí abajo la tengo, acá se las estoy señalando. Esta fórmula de Manen depende de un coeficiente de Manen. Ese coeficiente de Manen depende del material con el que estemos planteando hacer la construcción de nuestro alcantarillado. En la era en la que estamos, se está tratando de que todos los colectores sean en PVC, por ende, el N que tenemos que utilizar es de PVC. Pero no lo dejo en datos, no lo dejo aquí metido como dato fijo, porque podemos de pronto tener unos colectores o unos tramos que no necesariamente sean en ese material, puede ser en grejo, puede ser en concreto. Por eso lo dejamos en función de ese Manen, pero va a ser el mismo para todos, en este caso. Dicho eso, empezaríamos a trabajar. Nuestra resolución 0330 del 2017 hay que leerla, hay que estudiarla y ahí va una tareita. Ustedes saben que van a tener un examen de teoría. Yo no sé cuándo serán exámenes, eso sí, no sé, ojalá sea pronto, no por exámenes, sino por volver a nuestro trabajo y nuestra vida normal. Deben leerla, deben estudiarla, no solamente por el previo, deben estudiarla para saber qué es lo que dice allá, no aprendiéndosela, sino saber qué es lo que dice esa resolución. En esa resolución nos indican las condiciones de alcantarillado que nosotros podemos tener para un condominio, para una red municipal, para una red rural, que entre ellas no hay mucha diferencia, pero hay que evaluar si no son diferentes las unas a las otras. Entonces, su primer tarea va a ser esa, va a ser coger la resolución y empezarla a revisar. Después, cuando terminemos la clase, a propósito de la resolución, les voy a plantear una cosa, pero lo hablamos más tarde. Por ahora sigo con la clase. Me dicen el chat. Ahorita lo hacemos, no se preocupen. Para los que no les he anotado acá en la lista, ahorita me dan sus datos y los anoto. Entonces, en esa resolución hay 4 condiciones que tenemos que cumplir para, digámoslo así, 4 condiciones, pero cuando lleguemos al final les muestro que hay una pequeña variación. Hay 4 condiciones que debemos cumplir para decir que ese tramo sirve o no sirve, funciona o no funciona. Si no funciona, pues hay que mirar cómo se devuelve uno y lo corrige. Ojalá el ejercicio nos bote que no dé alguno para mostrarles qué se debe hacer. Pero si no, pues yo de todas maneras se lo voy a decir. Las 4 condiciones son, estamos trabajando a flujo libre, estamos diciendo que nuestro alcantarillado debe tener aire en la tubería para que funcione a flujo libre, que funcione a gravedad. Como debe funcionar a gravedad, todas estas pendientes que estoy aquí deben ser positivas. Si hay alguna negativa, pues el alcantarillado simplemente no está trabajando a flujo libre, no sería un alcantarillado convencional. Habría que diseñarlo de otra manera, que no es el tema que estamos trabajando en este momento. Entonces, como estamos cumpliendo la primera condición, que el alcantarillado esté a flujo libre,
podemos trabajar obviamente la ecuación de Manin. Una condición que hay de las 4 es que el caudal que va a pasar por ese tubo debe tener un aire, debe tener una pestañita. Ahí me voy a ayudar un poquito, y se me olvidó abrirla antes de empezar la clase, con la guía que ustedes ya tenían, que yo se las presté a ustedes, se las pasé a la virtual hace ratico ya. Convencionales. Acá en la guía, nosotros tenemos, esta parte ya la estudiamos, ahora vamos acá, en diseño de colectores. Acá están todas las fórmulas, más o más indicando las fórmulas que un procedimiento a seguir. Voy a tratar de sacarlo. Tenemos una tubería, tenemos un tubo. Por ese tubo va a pasar una cantidad de agua. Nosotros necesitamos que quede un espacio libre acá, que es lo que estoy señalando acá con el pulsor, con el ratón. Medidos desde caudal, el caudal a tubo lleno, que es lo que va a pasar acá full por el tubo, es a lo que vamos a definir en esta hoja de cálculo como Q sub 0. Y el que está bajo esta línea de agua, que es hasta donde llegaría nuestro flujo, vamos a llamarlo nuestro caudal de diseño, que ya lo calculamos en la anterior tabla. La relación entre esos dos caudales, Q diseño y Q sub 0, debe ser menor o igual al 85%. Basado en esa condición, nosotros podríamos recomendar teóricamente un diámetro de tubería con el cual arrancar. Eso hace el cálculo un poquito más largo. Afortunadamente, existe esta formulita, esta que está acá, de diámetro. Esa formulita yo la tengo ya aquí pasada en mi hoja de Excel, que es esta que está acá. Esa formulita está ya, para ventaja de ustedes, ya está aquí hecha, ya está montada en Excel. Es la que nos va a dar un diámetro interno teórico. Aparte de que nuestra resolución nos dice que o sea, de lo que les acabo de decir, de la relación del 85%, es donde se deduce esa fórmula, por así decirlo, para tener un diámetro teórico. Ahora también tenemos que llegar y meternos un poquito en la lectura de la resolución, y la resolución nos dice que el diámetro teórico, ahí me toca abrir la resolución, pero no sé en qué página está, entonces se lo voy a decir porque no sé en qué página está. Dice que para cuando tenemos poblaciones menores a 2.500 habitantes, el diámetro interno mínimo con el que yo debo trabajar es de 140, si no me falla la memoria. Y si es de poblaciones mayores a 2.500 habitantes, el diámetro debe ser mayor a 170 milímetros. Entonces, si lo vamos a mirar a través de tablas, quiere decir, vuelvo y repito, tengo 140 para uno y 170 para el otro. Para cuando tengo poblaciones menores a 2.500 y cuando tengo poblaciones mayores a 2.500. Para el ejercicio que estamos trabajando, esa topografía se sacó de Ábrego, o sea que nosotros tenemos en Ábrego una población muchísimo mayor a 2.500 habitantes, allá hay mucha más gente, no sé cuántos hay, pero es mucho más que 2.500. Entonces nosotros nos vamos de una en la condición de de que tenemos más de 2.500 habitantes, salvo yo esté trabajando en un condominio, que eso ya es otra condición, por eso es que hay que leer las cositas ahí en la resolución para aclarar esas duditas. Pero en este caso, como nos estamos conectando a la red municipal y no sabemos la expansión que puede tener esa manzana alrededor, que después puede llegar no más aguas ahí, entonces lo trabajamos con esta condición de que tiene más de 2.500 habitantes. Si llegan a tener alguna duda, me avisan y ahí les voy aclarando. Entonces, como tenemos esta condición de diámetro mínimo, pasamos este valor que nos está diciendo la resolución a diámetro comercial. El diámetro comercial siguiente correspondería a al de 8 pulgadas. Entonces, con ese diámetro vamos a iniciar nuestro alcantarillado. Si hubiéramos tenido esta condición, pues con la de 150 nos entra, que sería la de 6 pulgadas. Entonces, yo por eso les había dicho en clase que si estamos en la zona rural, porque en la zona rural es donde vamos a tener poblaciones pequeñas posiblemente, arrancamos con 6. Y si estamos en la zona urbana, arrancamos con 8. Palabras más, palabras menos, eso es lo que significa. Entonces, por eso, yo aquí tengo ya definido, miren que es un dato que yo estoy escribiendo. Ustedes pueden hacerlo con una función de ir trayéndolo de la hoja de diámetros. Esta hoja sí no está en la hoja que ustedes tienen, yo la metí después. Y colocan el 182, que el equivalente es el de 8 pulgadas. No sería diámetro teórico, sino aquí sería diámetro comercial medido en pulgadas.
en la unidad de medida que está acá abajo. Listo. Entonces, esta parte es como de cierta información, que miren que está en este caso resaltada en color grisecito. Esta parte que está aquí es la que nos va a evaluar las condiciones reales de la tubería. ¿Qué quiere decir condiciones reales? Quiere decir las condiciones según el caudal de diseño, que en este caso mi caudal de diseño es de 1.5 para ese tramito. O sea, para ese caudal, ¿cuál sería mi lámina de agua? Dicho aquí en este dibujo, si va a pasar por aquí 1.50, ¿cuánto vale Y? Que era lo que nosotros estudiábamos allá en hidráulica. Y para poder hacer eso teníamos que conocer cuál era nuestro ángulo teta. Esto es hidráulica, lo que pasa es que como está en Excel, pues es más fácil. Entonces necesitamos conocer este ángulo teta. Entonces ustedes se acuerdan que para la ecuación de Manning, porque aquí la tengo, necesitamos conocer el área en función de esa Y, en función de esa teta. Necesitamos conseguir ese radio hidráulico que es igual al área sobre el perímetro mojado en función de esa Y, vuelvo y repito. Y la pendiente acá no sería S0, sino que sería SW, que fue la pendiente que yo calculé en topografía hace rato, que fue la que pasamos ahorita. Entonces, esta es la fórmula de caudal en la ecuación de Manning y lo que vamos a hacer es eso. Lo que vamos a pedirle aquí a Excel, que fue la manera que yo me inventé, porque esta hoja de cálculo la hice yo, que fue la manera que yo encontré más fácil para poderlo calcular, pero deben haber otras, sino que no se me ocurrió otra cuando la hice, que fue a partir de la función buscar objetivo. Aquí, miren que yo estoy colocando una fórmula de caudal, aquí lo voy a poner en negrita, voy a poner en rojo. Tengo una ecuación de caudal. Miren que esta ecuación de caudal es la misma ecuación de Manning. Y miren que aquí estoy cogiendo 1 sobre n por P5, P5 el radio hidráulico a la 2/3, por G5, G5 es la pendiente a la 1/2, 0.5, por 0.5 que es el área. O sea, es la ecuación de Manning en función de estas casillas. La estoy multiplicando por 1000 porque yo para poder trabajar el sistema internacional debo colocar las cosas aquí en esta unidad de medidas en metros. Pero les recomiendo, porque ya yo lo intenté dejar por metros y da un error, no nos da muy bien la diferencia, no funciona muy bien Excel, es mejor dejarlo en litros por segundo y cuando metamos la fórmula multiplicar o dividir, según sea el caso, según tengamos las unidades, para que dé una respuesta más acertada. Simplemente lo que yo dije, este es el caudal que miren, me estoy trayendo de mi hoja de cálculo de áreas y este es un caudal que está calculando mi hoja de cálculo. Acá el área está en función de ese teta. El radio hidráulico es la división de área sobre perímetro mojado. Teta es la formulita que nosotros conocíamos, 2pi menos 2 veces el ángulo, esas formulitas están aquí. Estas fórmulas que están acá son las que ya están aquí en Excel. Bueno, este radio hidráulico puede ser esta o puede ser la de A sobre P, que es la misma cosa. Cada formulita tiene ya su definición. Y basadas en ellas tengo el caudal. Ahora, yo apoyándome en la función. ¿Tienen una duda? Buscar objetivo, que para poder sacar esa función de buscar objetivo, entran a datos, análisis y sí, buscar objetivo. En mi caso, pues ya yo la tengo aquí, pero entonces ustedes le pueden dar clic derecho, agregar a la barra de herramientas y les va a aparecer este puntico que está acá, este que estoy mostrando aquí. Ya yo la tengo ahí porque como la voy a hacer varias veces, pues entonces la tengo aquí más a la mano. Entonces simplemente lo que yo estoy diciendo en esta diferencia, porque este es el espejo de agua, la diferencia es que este caudal menos este caudal, necesito que me dé 0. Y cuando los dos caudales sean iguales, o sea, cuando el caudal de la fórmula de Manning sea este valor que tengo acá, 1,5 para este caso, ¿cuánto vale Y? En este caso está relacionado, es con Y sobre D. Entonces miren lo que yo hago. Me paro ahí en la diferencia, le digo que valga 0, me paro en Y sobre D para cambiar la celda. Mire, definir que la celda S5 con un valor de 0 para cambiar la celda M5. Aceptar. Miren que el caudal ya me dio 1,5. Lo que hizo aquí Excel fue iterar por mí y me dio el valor. Esto se puede hacer en calculadora programable, pero pues obviamente depende de las condiciones que cada uno de ustedes tengan para poder hacer el desarrollo. Aquí es relativamente sencillo porque la misma hoja de cálculo lo hace. Ya yo, luego de que tenga esa diferencia, continúo con mi tabla, que es lo que voy a seguir haciendo ahorita. Continúo con el resto de mi tabla. Ahora yo necesito hacer unas condiciones a tubo lleno.
¿Qué quiere decir a tubo lleno? Necesito saber esto, Q sub 0, lo que les estaba hablando ahora. ¿Cuánto es el caudal a tubo lleno? ¿Y cuando yo tengo el caudal a tubo lleno? Pues cuando la lámina de agua está totalmente arriba, o sea, cuando Y es igual a D y es igual a 1. Acá aclaro una cosa, para trabajar los grados dentro de Excel debemos trabajar todo en función de radianes. Y ustedes saben que un radian es lo mismo, ahí va, medio hipo. Un radian es 3.14, es igual a pi. Entonces, toda la vuelta, toda la circunferencia, se tienen que acordar un poquito de matemáticas, pues va a ser 6.28, por eso es el valor que tengo acá, porque teta va a ser todos los 360 grados de la tortica, pero no en grados, sino en radianes. Y aquí tengo mi caudal, o sea que para esta pendiente de 1.74, mi caudal, porque miren que es la misma fórmula de Manning, la mismita, no está cambiando para nada, va a ser de 48.53. Entonces, las condiciones que yo les decía es que el caudal tenía que dividirlo. Entonces, yo estoy dividiendo el caudal de diseño sobre el caudal a tubo lleno. Y esa relación debe ser menor a 0.85 o 85%. Es la misma cosa. Es la primera condición que tenemos que cumplir. La norma también nos dice que tenemos que cumplir 3 condiciones más. Yo les hablaba de 4, nos faltan 3. Las otras 3 son velocidad, que es la que está aquí, número de Froude y fuerza atractiva. Entonces, a nosotros la resolución nos dice que no nos indica que haya una velocidad específica de cumplimiento. Eso era como cuando estudiábamos en acueductos, que es una velocidad, la velocidad que sea mientras haya arrastre, tal cual lo dice acá en la resolución para este tema. Entonces, es tal velocidad que tengamos una fuerza atractiva, esta que estoy señalando acá, mayor a 1. Este valor debe ser mayor a 1. Después de que este valor me dé más a 1, no importa que la velocidad sea bajita. Pero los fabricantes también nos dicen a nosotros que las velocidades deben estar entre 0.45 metros por segundo, que es el valor que tengo acá, y 10 si estoy trabajando en alcantarillados con PVC. Y si estoy trabajando en concreto, pues debe ser menor a 5. Ahí tengo que mirar en qué tipo de alcantarillado estoy trabajando, porque vuelvo y repito, puede que nosotros estemos diciendo todo lo vamos a trabajar en PVC, pero si el alcantarillado que ya existe está en concreto, está en asbestocemento o está en GRES, debo verificarlo basado en su tipo de material, con su N respectivo. Y dependiendo de eso también voy a revisar la velocidad. Entonces, en este caso, es mayor a 0.45, o sea que la velocidad está cumpliendo. El número de Froude es igual a la velocidad, esa velocidad que acabé de calcular, sobre la gravedad, sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica. Y la profundidad hidráulica es igual al área sobre el ancho superficial, o sea, A sobre T, y es el valor que tengo acá. A, el área sobre T. Pero de las condiciones reales, claro está, porque estoy evaluando son las condiciones a la lámina de agua. Ya todo esto está tabulado, simplemente les estoy diciendo qué es cada cosita. Entonces, ese número de Froude no puede ser crítico. Puede ser subcrítico o supercrítico. Y como nosotros nos decían en hidráulica que crítico es cuando vale la unidad, cuando vale 1, como acá es un poco difícil saber si cuando nos da 1.04, 1.05, lo dejo en 1 o lo dejo en 1.1. Ahí puede crearse un poquito la diferencia. Entonces, las personas que han estudiado esto definieron que el número de Froude va a ser subcrítico cuando esté por debajo de 0.9 y supercrítico cuando esté por encima de 1.1. O sea que el margen de 0.91 a 1.09 es rango crítico y no nos sirve. Y ese es de obligatorio cumplimiento. Y la fuerza atractiva, que es uno, que no sé por qué aquí escribí 4. Aquí es 1. Debe ser mayor a 1. Entonces, en este caso, nuestro tramo está cumpliendo. Para eso, yo hice esta hojita que tengo acá, sino que pues no está completa. Habría que terminarla de completar para que venga y me dé los datos ella solita. Ella me diga si cumple o no cumple, porque le queda a uno más fácil después venir y rectificando acá. Con eso habríamos diseñado un tramo. Bueno, aquí apenas llevamos este, ¿no? Y hay que seguir diseñando todos los demás. Por eso alcantarillados es monótono, de pronto poco cansón, porque toca hacer una y otra vez lo mismo. Y cuando nosotros tenemos un proceso repetitivo, pues lo mejor es utilizar una hoja de cálculo
o un programa que nos lo facilite. No hay programas libres, por lo menos no que yo conozca, por eso es que lo hago a través de una hoja de cálculo de Excel. Esta es la hoja más básica que hay, de aquí ustedes pueden meterle muchísimas más cosas para mejorarla, para poder ampliarla. Por ejemplo, aquí, que es un poquito tedioso venir a buscar objetivos, si se crea una macro que uno nada más le dé la función y ya pues sale muchísimo más rápido. O por ejemplo, que sea una tabla dinámica que yo nada más haciendo la primera línea, después me vaya haciendo los siguientes renglones, pero pues eso ya depende de la destreza que ustedes tengan con Excel. Acá nosotros empezamos un poquito mal, porque no debemos empezar el diseño con el colector principal, debemos hacerlo con los colectores de más abajito, los que menos tramos tienen. Debemos empezar con estos, porque estos sí son... ¿Cómo? Bueno, entonces miren, después de que ya nosotros hayamos calculado nuestro primer diámetro teórico, no hay necesidad de seguirlo calculando para los demás tramos. Si quieren lo pueden hacer porque aquí simplemente es echar para abajo y ya, pero no hay necesidad. Ya vamos a trabajar con el diámetro con el que venimos de atrás y vamos a ver si con ese diámetro nos pasa. Entonces ya yo cogería todos estos diámetros, que serían de 8 pulgadas. Entonces, en otras palabras, lo que voy a hacer es copiar todo esto en las demás casillas. No sé si la cogí toda. Sí. Y me toca empezar a buscar el objetivo a todo esto. Entonces voy a hacer una copia. Que si lo hago arrastrándolo me puede variar cosas y no quiero que me varíe cosas. Prefiero hacerlo así. Ay, qué odioso, no quiso cogerse. Ah, porque aquí tengo que copiar. En los primeros sí lo tengo que calcular. Entonces tengan un momentico de paciencia mientras yo aquí le doy buscar objetivo a todo esto. Que aquí es donde una función macro me salvaría mucho, me ayudaría bastante, pero ni modo. Y sobre D. Las personas que vieron conmigo acueductos en el semestre, yo les mostraba que esto se podía hacer para la línea de aducción cuando la estamos haciendo a flujo libre. Entonces ellos ya conocían esta hoja de cálculo, es la misma. De pronto variaban en algunas condiciones, consideraciones, pero más que todo por la fuerza atractiva, porque cuando calculamos la fuerza atractiva o tau, debemos, en este caso, calcularla es con el peso específico del agua para aguas residuales. Y cuando lo hacíamos en acueductos era para peso específico, pero de agua cruda o agua limpia. No es lo mismo. Ya aquí en la formulita ya, pues ya está calculado. Y esto ayuda mucho. Sé que a las personas que no tienen computador pues les va a complicar mucho la vida el poder llegar a hacer esto. Por eso en los previos a veces ni pedía el hacer diseños o no le daba tanto valor. Porque pues lo hace una hoja de cálculo, era como cuando estábamos en el panel. Lo importante era saber calcular los caudales y saberlos meter en el programa más que todo. Ya el correrlo, pues para eso es el programa. Que prácticamente lo que yo estoy haciendo aquí es eso, correrlo. Sino que aquí falta una macro, y mucho.
Bueno, yo creo que ya me cogieron la idea acá de qué es lo que se hace. Ahora vamos a ver cómo van esas verificaciones, cómo nos están dando esos tramos. Miren, todas las fuerzas extractivas están por encima de 1. Todas las velocidades estarían en teoría cumpliendo, pero no está cumpliendo el número de Fru. De aquí para abajo no está cumpliendo el número de Fru. Está dando 96, 94, 96, 93. Bueno, aquí sí cumplió, acá no cumplió, acá tampoco cumplió. O sea que estos tramos que tenemos acá los debemos arreglar. Y hay bastantes. Pero para poderlos arreglar, ahí sí me toca terminar de hacer toda la tabla. Entonces, tengan un momentico de paciencia mientras termino. Ahora les explico por qué. Si se desconecta la llamada, se vuelven a conectar, por favor. No falta mucho para terminar el tema. Lo que falta es explicarles, enseñarles cómo se corrige eso que está pasando. Pero como precisamente nos está dando guerra, es el último colector, el último tramo, el colector principal, el último tramo no, el colector principal. Entonces necesitamos saber si los colectores con tramos, con pocos tramos, sí nos está cumpliendo, para yo poderles enseñar. Porque ahí les voy adelantando. La manera para poder corregir esto, hay dos maneras para corregirlo. Uno, cambiando el diámetro de la tubería. Pero entonces eso tenemos que evaluarlo y pensarlo con pinza, porque pues una tubería, la tubería que sigue es una tubería de 10 pulgadas, esas tuberías son más costositas, entonces hay que tratar de mitigar los costos. Aparte de que, porque conozco el alcantarillado de Ábrego, casi toda la red sanitaria de Ábrego es de 8 pulgadas. Entonces, si yo voy a plantear cambiar cierto sector y después me voy a conectar a otro sector que tiene un diámetro menor, pues yo no puedo pasar de un diámetro de 10 pulgadas a un diámetro, mejor dicho, sí, yo no puedo pasar de un diámetro de 10 pulgadas a un diámetro de 8 pulgadas. Yo puedo pasar de 8 a 10, de menor a mayor, pero no de mayor a menor. Entonces ahí, por eso es que primero tengo que evaluar toda la red e ir de los tramos pequeños, colectores pequeños, a los tramos grandes. Entonces, miramos otra vez la hojita y revisamos. Este no tiene problema, este no tiene problema, este no tiene problema tampoco. Ahí es donde sirve bastante esta hojita, pero como no la hice completa, acá no me cumple el número de Fru. Acá no están cumpliendo estos dos, o sea, este lo tengo que arreglar. Hasta ahí porque llegábamos hasta el tramo 812, si no me falla la memoria. Sí, 812. Entonces miren que es más fácil revisar. Tenemos problema en el tramo 1114 y tenemos problema, voy a resaltarlo en amarillo. Y tenemos problema en el tramo 12. Primero tenemos que corregir los que menos tramos tienen y después sí corregir los que corresponderían al tramo inicial. Porque si, por ejemplo, la corrección de este 10 pulgadas, aclaro, si voy a corregirlo es a partir del diámetro, de ahí en adelante yo tengo que seguir colocándole en 10 pulgadas. Entonces, debo corregir primero los pequeños para después ir a donde estaría la mayor cantidad de agua, donde tengo los acumulados. Entonces, primero vamos a corregir el 1114. ¿Cómo se corrige eso? Para poderlo corregir hay dos alternativas. Una, como la acabé de decir, que es cambiando el diámetro de la tubería, pero esa la vamos a tomar, la vamos a evaluar cuando no nos cumpla cuando no nos cumpla la relación de diámetro, porque quiere decir que el agua que está pasando por esa tubería no me está dando esa pestaña de aire que yo necesito que se tenga. Palabras más, palabras menos. O sea, la vamos a dejar de última opción. La otra que hay, que es la que no les va a gustar que yo diga, es eso, cambiar lo que me imagino están pensando, la topografía, cambiar la pendiente. Si nosotros colocamos una mayor pendiente, pues nos va a mejorar. De ahí es donde yo les decía que nos servía dejar caídas de 5 centímetros y que nos servía
también dejar las pendientes un poquito más grandes. Entonces, en este caso, vamos a tratar de hacerlo cambiando las pendientes. Entonces, el tramo que nos estaba molestando, ya me olvidé cuál fue, el 11-14, este, 11-14. La pendiente que tenemos ahí es muy bajita, es de 0.12%. Y miren que yo les decía que la pendiente para que esto dé 0.3%, cuando aquí la calculó, cuando la calculamos no nos dimos cuenta, no sé quién la calculó, si fuimos nosotros en el tablero, cómo fue la cosa. No nos dimos cuenta que la pendiente, miren que está muy bajita. Casi siempre debe estar por encima del 0.3%, por eso lo decía, no nos va a cumplir, tenemos que levantar esta pendiente y es una pendiente que está en un tramo inicial, o sea que nos toca darle más caída y para darle más caída hay que corregir la topografía, hay que corregir aquí. Entonces, pero tenemos que mirar que cuando cambiemos ese numerito nos va a alterar lo que de ahí para abajo pueda estar. Entonces ahí necesitamos el plano para poderlo corregir, pero vamos a ver si lo podemos hacer aquí con Excel. Este es el tramo que tenemos. Si yo le dejo a esto, que le voy a bajar, antes de decir eso, la caída mínima que nos dice la norma es de 2 a 3 centímetros, 1 pulgada, pero es una medida pequeña, difícil de llevar a campo, difícil de trabajar. Entonces, digamos que aquí le vamos a quitar, le vamos a poner que sean 35 centímetros. Está muy bajito, porque ahí la teníamos en 37, le quité 2 centímetros. Miren que ahí la dejé en punto 15. No creo que dé, pero de todas maneras vamos a revisar. Al hacer ese cambio, para que no se me descuadre la topografía que yo tenga, no le voy a quitar 5 centímetros, sino que le voy a quitar 3. ¿Por qué 3? Porque le quité 2 acá y le quité 2 acá, entonces acá le quito 3 para que la suma de los dos me dé los 5 centímetros y así esta cota no me cambie. Porque después me toca mirar en el pozo 15 cómo están las otras cotas. Tengo que mirar la cota 15 que está aquí. Esta, la 15, pero es que está por acá por tabla, es muy difícil, hay que mirarlas por dibujo. Esta, miren que aquí estamos llegando a la misma cota. O sea que aquí en la 15, cuando la hicimos en nuestra tabla inicial, 15, 15, 15. ¿Dónde está el 15? Aquí, porque aquí va la 15, 16. La 15, 16 está cayendo aquí en la 16. Ah, no, pues aquí podríamos tener cierta tolerancia, porque aquí la tenemos en la 386.58 y aquí está llegando nuestro colector principal en la 386.15. O sea, está cayendo más abajito. O sea que de pronto por ahí podemos darle tolerancia y bajar un poquito más la cota para que me mejore la pendiente de ese tramo. No sé si me hice entender porque es muy enredado. Esto toca ya explicarlo es en un tablero. Así en una tabla no me siento capaz de hacerlo, no creo que me haga entender. Pero miremos con ese cambio que hicimos. El valor que nos estaba dando con esa condición, no, está muy bajito el furro. Ah, no, sí, este furro está cumpliendo. No está cumpliendo el tau. Y no está cumpliendo la velocidad. La velocidad está muy bajita, hay que darle pendiente, tiene que ser por encima de 0.45. La resolución nos dice, y los libros nos dicen, en especial el libro de López Cuaya, que nosotros podemos decir que si nosotros podemos mirar el valor de la velocidad y el valor de la fuerza atractiva. Voy a decirlo mejor acá. Tenemos un valor de velocidad y tenemos un valor de fuerza atractiva. Si uno de los dos cumple, pasa el tramo. Pero en este caso, no están cumpliendo ninguno de los dos. Entonces tenemos que hacer esas modificaciones. Pero vuelvo y repito, para hacer esas modificaciones tenemos que hacer un cambio de topografía o hacer un cambio de diámetro, pero primero tenemos que hacer un cambio de pendiente. Vamos a ver si de pronto, no, pues aquí iba a revisar acá el diseño, porque aquí me toca volver a buscar objetivo para volver a calcular el Y, para poder ahí confirmar si me va a dar o no, que yo sé que no me va a dar porque hay mucha diferencia. No da, mire. Ahí no va a dar. Es un caudal muy bajito para esa pendiente. No va a dar, se debe corregir. Les voy a hacer un videito cómo se debe corregir esto con una hoja de cálculo que ya se me va a cortar.
Voy a dar finalizar ahorita y nos volvemos a conectar otra vez porque ya dice aquí que me falta un minuto. Entonces, para terminarles de mostrar cómo se hace.